El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, ahora sí. Chiquillos, comenzamos la clase del día viernes, la clase de lenguaje y comunicación, la última que cierra la semana. Sean todos ustedes súper bienvenidos nuevamente a esta clase de lenguaje PSU acá en puntajenacional.cl. Chiquillos, los veo en el chat, veo que hay harta gente, me encanta que haya mucha gente porque eso es muy entretenido, ¿cierto? Se genera harta retroalimentación. Los que están saludando, hola chiquillos, hola Luna, hola Víctor. Bienvenidos, ¿cierto? A los que recién se están integrando a nuestras clases y a aquellos también que ya han estado con nosotros durante muchísimo tiempo. Chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy recordando que comenzamos a revisar un nuevo ítem de la PSU. Comenzamos a revisar el ítem de vocabulario contextual. Lo empezamos a revisar la clase anterior. ¿Qué quiere decir esto? Ya hacíamos la salvedad la clase anterior. El ítem de vocabulario contextual, al contrario de lo que era el ítem de conectores o el ítem de plan de redacción, no es un ítem que se dé por sí solo. Es un ítem que aparece mezclado junto con el ítem de comprensión de lectura. Vienen textos, vienen algunas palabras remarcadas, ¿cierto? Y a partir de esas palabras se genera lo que es el vocabulario contextual y además las preguntas que van a ser de comprensión de lectura. Ojo con eso, son 15 preguntas de vocabulario contextual, no sabemos cuál va a ser la cantidad de preguntas según el formato que se está manejando últimamente dentro del DEMRE, eso no apareció dentro de lo que era el temario, así que eso va a ser más o menos una sorpresa, podríamos decirlo. Pero, de todas maneras, para ir conociendo, ¿cierto? Repasamos un poco lo que vimos en la clase anterior. Como decíamos, el vocabulario contextual aparece dentro de dos formatos. Los que dieron la PSU hace muchísimo tiempo probablemente conozcan más bien el formato antiguo, que era una serie de palabras, ciertos sinónimas que se referían al concepto que nos estaban preguntando y a partir de ahí teníamos que seleccionar la palabra que no modificara dentro de lo que es el contexto, no la modificara dentro de su relación con las demás palabras, ¿cierto? Y en el formato nuevo, que es un formato que a algunos les gusta, a otros no, hay unas opiniones bien divididas con respecto al formato nuevo, es un formato donde se nos presenta la palabra dentro de un contexto, es decir, nos explican un poco la palabra que aparece ahí. Vimos algunos ejemplos en la clase anterior, ¿cierto? Leíamos este texto y si se fijan bien, esta vez no lo vamos a revisar completo porque ya lo hicimos, ¿cierto? Pero aquí, dentro de la segunda línea del texto, aparece una palabra remarcada de alguna manera. La van a poner negrita o la van a poner subrayada, pero la van a destacar de alguna manera. Y esa palabra, ¿cierto?, se traspasa a la pregunta y se presentan una serie de alternativas de las cuales nosotros tenemos que decir cuál es la alternativa correcta. Hoy, por ejemplo, están diciendo, hay varios que ya dieron la PSU hace varios años. Víctor la dio el 2006. La dimos juntos, Víctor. Dimos la PSU juntos. Ya, y después está el formato nuevo, que este formato apareció hace aproximadamente 3 años. Los que están dando la PSU, tal vez hace algunos poquitos años atrás, se encontraron precisamente con esta sorpresa. Y esto hacemos la salvedad, ¿cierto? Sobre todo para aquellos que no tienen idea cómo está estructurada la PSU, que puede ocurrir, ¿cierto? Personas que, sobre todo las que han salido hace muchísimos años del colegio, que no están relacionados con esto, no están familiarizados. Este es el formato nuevo, el que aparece precisamente aquí
enmarcado. Tenemos de nuevo una palabra ahí remarcada en negrita, ¿cierto? De alguna manera subrayada, y se nos hace ahora una pregunta dentro del contexto. De hecho, si se fijan en la pregunta anterior, ni siquiera aparecía un contexto, simplemente aparecía asustado y una serie de sinónimos alrededor. En este caso, en el caso nuevo, ¿cierto?, nos aparece una pregunta que generalmente está estructurada de cuál es el sentido de la palabra vulgar en el contexto del segundo párrafo, que este era un segundo párrafo. Entonces ahí nos aparece simple, porque el protagonista bla bla bla, impropio, porque el protagonista tra la la, inescrupuloso, porque nos aparece una serie de contextos. Y de hecho, si pensamos que el ítem se llama vocabulario contextual, las preguntas están más bien orientadas hacia este formulario. Sin embargo, decimos, ¿cierto?, muchos, sobre todo los que dieron la PSU hace muchos años, consideran que este formato de vocabulario es más enredoso. Otros consideran que no. Ya, vimos también los elementos que eran la denotación y la connotación. Lo vimos porque precisamente cuando nosotros nos piden reemplazar una palabra dentro del contexto, ¿cierto?, teníamos que fijarnos si esa palabra está basada dentro de su formato más bien denotativo o más bien connotativo. Cuando hablábamos de la denotación, hablábamos de su significado literal, es decir, su significado objetivo. ¿Qué quería decir esto? Que era el significado que generalmente nos aparece en el diccionario. Y nos vamos a acordar de denotativo, ¿cierto?, a través de que el diccionario también parte con D. Entonces tenemos D y D. Y por el otro lado, en contraposición, tenemos la connotación, que por ahí ya nos estamos enfrentando a un término más bien subjetivo, es decir, ese término que nosotros le damos interpretación. Decíamos, los chilenos somos muy buenísimos, muy buenos para utilizar el lenguaje connotativo porque le damos características, por ejemplo, de animales a las personas, o le damos características de los olores a las personas. Vaya a saber uno, los chilenos somos buenísimos para usar la connotación. Entonces, vimos varios ejemplos. El primero dentro de lo que es el ámbito de la denotación y los segundos dentro de lo que es el ámbito de la connotación. Me gustan los perros grandes. Si yo me refiero a los perros grandes, generalmente me voy a estar refiriendo a un perro cánido, cierto animal de 4 patas, peludo, bla, bla, bla. Y te quiero mucho, mi amigo perro. Le estoy diciendo a mi amigo que probablemente él tiene las características de un perro, que es fiel, que es amable, que es risueño, que es simpático, o tal vez que es agresivo, no sé. Después, agosto es el mes de los gatos. Nos está presentando una información, ¿cierto? No está buscando de que nosotros interpretemos nada. Dice ahí, agosto es el mes de los gatos. Y por otro lado tenemos mi vecino es un gato. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente aquí al vecino lo estamos dotando de características que tiene un gato, que a lo mejor es medio salamero, o que es astuto, o que le gusta andarse arrancando, no sé. Y después me gusta la lana de oveja. La oveja, ¿cierto?, tiene su lanita, su pelaje, su lana, ¿cierto? Y ahí está la lana de oveja relativa a su significado denotativo. Y por otro lado, la oveja negra de la familia solo usa lana. Cuando hablamos de la oveja negra de la familia, no necesariamente nos estamos refiriendo a que poseemos una oveja, sino que nos referimos generalmente a una persona que va un poco en contra de la corriente, que es más bien rebelde. Ya, entonces, eso sería con respecto a la clase del día viernes anterior. Con respecto a la clase del día de hoy, nos vamos a ir ya a otro lado del lenguaje, nos vamos a ir al lado de la semántica, es decir, el significado que tienen las palabras. Y lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser precisamente campos semánticos y lo que es la hiperonimia y la hiponimia. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que vamos a revisar las palabras, ¿cierto?, dentro de lo que son sus grandes conjuntos. Pero como vamos a hablar de campo semántico, primero tenemos que saber qué es la semántica. La semántica es un estudio muy antiguo que se genera ya desde hace varios años, ¿cierto? Y que de hecho tiene su nombre desde el griego. No sé cómo se decía en griego, no hablo griego, pero significaba lo que tiene significado. Es decir, la semántica es el estudio de los significados de los signos lingüísticos, es decir, de las palabras, de las expresiones, de las oraciones, de los elementos que nosotros vamos viendo, pero generalmente tiene que ver con el ámbito oral o escrito. La semántica, entonces, como es el estudio de lo que tiene significado, ¿cierto? Le va buscando el significado a las palabras. La semántica entonces va a responder a preguntas como ¿cuál es el significado de tal palabra? ¿Qué significa la palabra hostal? ¿Qué diferencia tiene con un hotel? ¿Qué diferencia tiene con un
hostel, que algunos también les dicen hostel, ¿cierto? ¿Está relacionado con la palabra huérfano? ¿Está relacionado con la palabra orfanato? ¿Estará relacionado con la palabra hospital? Vaya a saber uno, ¿cierto? La semántica precisamente es la que va investigando este tipo de elementos. Para los que preguntan de repente por ahí en el chat si vamos a ver raíces de las palabras, sí las vamos a ver, me parece, si no me equivoco, que viene para la próxima clase, que es la etimología, como están nombrando ahí. Entonces, la semántica decíamos que estudiaba el signo lingüístico dentro de su contexto. El signo lingüístico generalmente es un área que se ve dentro del lenguaje, generalmente en segundo o tercero medio, y a algunas personas les cuesta muchísimo. Y aquí yo tengo que ser súper sincera. El signo lingüístico, cuando yo estaba en el colegio, me costó un montón aprenderlo y fue mi primer rojo en lenguaje. Porque rayos que cuesta a veces entenderlo. Pero después, cuando uno ya se libera de toda esta carga, ¿cierto?, de lo que es el colegio y empieza a investigar las cosas por su cuenta, uno ya lo entiende un poquitito mejor. Ya, entonces, el signo lingüístico, como decíamos en la diapositiva anterior, ¿cierto?, son palabras, expresiones u oraciones, pero ya bien desde el punto de vista oral o escrito. En este caso, el signo lingüístico, ¿cierto?, es cuando nosotros asociamos una idea, la idea que nosotros tenemos en la cabeza, con la forma sonora de esa idea. Por eso decimos que el signo lingüístico tiene dos elementos que lo componen. Por eso tenemos ahí las dos flechitas. Por un lado tenemos el concepto o el significado y por otro lado tenemos lo que es la imagen acústica o el significante. Generalmente se pasan con esos conceptos. A veces dicen que el signo lingüístico está compuesto por concepto e imagen acústica, otros dicen que está compuesto por significado o significante, pero la verdad es que es lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo, exactamente a lo mismo. Entonces, este signo lingüístico es un estudio que se empezó a generar, no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue más o menos a principio del siglo XX, a través de un caballero que se llamaba Ferdinand de Saussure. Este caballero es precisamente el inventor de todas estas cosas que a veces a nosotros nos complica un poco, que es relativo a la lingüística, que es la ciencia del lenguaje. Uno a veces dice, bueno, pero ¿cómo el lenguaje va a ser ciencia? Si ciencia tenemos biología, tenemos química, tenemos física y un montón de ciencias más bien duras, ¿cierto? O la astronomía, qué sé yo. La lingüística es el área del lenguaje que precisamente es una ciencia y todas estas cosas uno las puede ir comprobando porque precisamente resisten lo que es el método científico. Entonces, a través del método científico se fue generando esta teoría, ¿cierto?, del signo lingüístico a través de concepto e imagen acústica o lo que es el significado y el significante. El significado es el conjunto de elementos de mínimo significado que están archivadas en nuestra mente. Están aquí. Todos los significados de las palabras que nosotros conocemos están aquí, en nuestra maquinita que hemos dicho que tenemos que ejercitar un montón, sobre todo ahora que nos estamos preparando para la PSU. Si nosotros decimos mesa, por ejemplo, en nuestra cabeza lo más probable es que aparezca una mesa. Y seguramente todos los que están en el chat, ¿cierto?, tienen su propia idea de mesa en la cabeza. Seguramente se van a acordar de la mesa de la casa o de la mesa donde toman once, ¿cierto?, o la que ya se acerca la hora de merendar. Pero tenemos una idea en la cabeza. Y a ese elemento entonces nos vamos a referir con concepto o con significado. El elemento que cuando nosotros decimos una palabra o una frase se nos viene a la cabeza. Y por otro lado tenemos la imagen acústica o lo que es el significante. Y la imagen acústica es más bien un concepto como bien etéreo un poquito. Por eso a veces cuesta entenderlo. Porque cuando uno define o busca la definición de imagen acústica o de significante, se encuentra con una definición como huella que deja en la mente del hablante el signo presentado. Huella que deja en la mente. ¿Qué es una huella en la mente? Por favor, uno dice la mente no tiene huellas. Bueno, sí tiene. Y es precisamente la imagen acústica, pero si se fijan, es un concepto como bien ambiguo. Entonces, como es un concepto más o menos ambiguo, nos vamos a representar para dejarlo más claro y ejemplificarlo. Decíamos, ¿cierto?, que el concepto significado nos estábamos refiriendo al conjunto de elementos de mínimo significado archivado en la mente del hablante. Entonces, si yo digo perro, lo mismo que decíamos con la mesa, ¿cierto? Si yo digo perro, probablemente muchos se van a imaginar distintos perros. Perros de raza, perro quiltro, perro de colores, generalmente a lo mejor algunos tienen algunos colores, que perro de un solo color, perro que tiene una manchita en el ojo, perro que le cortaron la colita, perro que a lo mejor es cojo, pero nos acordamos todos más o menos
de un perro, ¿cierto? Tenemos la idea de perro en la cabeza y podemos empezar a contar cómo eran los perros de cada uno. Ahora, lo que viene a continuación, ¿cierto? Que es la imagen acústica o el significante, se refiere a cómo nosotros configuramos las palabras. Es decir, y aquí vamos a hacer un poquito el ridículo, pero no importa, para eso estamos. Si ustedes a lo mejor tienen hijos pequeños o han escuchado a sus hermanos pequeños o primos, cómo aprenden a hablar, a escribir ahora, sí, a escribir y a leer, los niños ya no les enseñan que la P con la A hace pa. A los niños se les dice que la P con la A hacen pa. Lo mismo ocurre con perro en el lado de la imagen acústica o el significante. Uno dice que la P con la E, con la R y con la O forman perro. Y eso es lo que es una estupidez. Acaba de ser una tontera, pero no importa. Esto es precisamente lo que nos referimos con que es la imagen acústica o el significante, es la huella que deja en la mente. Si bien la imagen acústica, mezclamos dos conceptos que no tienen mucha elemento común, imagen, visual, acústica, auditiva, ¿cierto? Lo podemos transformar a lo que son ya los sonidos. Por eso decimos que la imagen acústica de perro sería P-E-R-R-O, perro. Y ahí tenemos nuestro perro que se nos vino a la cabeza, que puede ser nuestro perro mascota. Entonces, como decíamos, el signo lingüístico va a ser lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de lo que es el campo de la semántica. Ahora, dijimos que en la clase del día de hoy íbamos a ver precisamente los campos semánticos, es decir, vamos a revisar los significados de las palabras dentro de lo que son más bien sus familias, ¿cierto? O cómo se entrelazan familiarmente las palabras. Entonces, los campos semánticos también se conocen con el nombre de red léxica o cadena cohesiva. Y aquí aparece una palabra que nosotros hemos estado revisando varias clases atrás, ¿cierto? Cuando hemos hablado de la coherencia y la cohesión. De hecho, dentro de las primeras clases del preuniversitario este año, vimos precisamente lo que era coherencia y cohesión, la progresión temática, bla, 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 bla. La cadena cohesiva entonces va a generar que las palabras estén relacionadas dentro de sí, que la información vaya progresando en el texto y que nosotros no nos vayamos entrampando, ¿cierto? Y que el texto se nos genere un agotamiento al leerlo o al escribirlo. Entonces, los campos semánticos a nosotros precisamente nos ayudan a ir haciendo que la información vaya evolucionando y generar también los elementos de lo que se nos está pidiendo en vocabulario contextual, que es precisamente reemplazar una palabra por otra sin que altere el contexto. Entonces, el campo semántico es un grupo de palabras que están relacionadas por el significado a pesar de las diferencias que estas palabras tengan. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la palabra camión, automóvil, motocicleta, bicicleta, patín. ¿Cuál es el significado común? Todas esas palabras, ¿cierto? De alguna manera u otra, son vehículos. Si bien todos son vehículos, tienen algunas variedades y diferencias, como por ejemplo el material, el tamaño del vehículo, el número de ruedas que tengan, la marca, qué sé yo, la estructura, varias variedades y diferencias, ¿cierto? Y por otro lado también tenemos de ejemplo bisabuelos, abuelos, padres, madres, hijos. Todos esos nombres, ¿cierto? Todas esas palabras, todos esos signos lingüísticos componen una familia. Por eso podemos decir que el significado común que tienen todas esas palabras están relacionadas con la familia. ¿Qué diferencias y variedades tienen todas esas palabras? El género, por ejemplo, padre, madre, ¿cierto? Está dividido entre femenino y masculino. Las edades, la jerarquía que tengan dentro del árbol familiar, etc. Ahora, veamos aquí otro ejemplo. Tenemos varios animalitos. Estas clases han sido bien animalistas. Tenemos varios animalitos. Un conejito, un patito, una vaca, una gallina, un ganso, un pato. No un ganso, porque dijimos que el de arriba era pato. Ya, un ganso. Una oveja, un chanchito. No, aquí tenemos un ganso. No sé lo que es eso. Una paloma, no sé. Y un pavo. Y ahí tenemos un pavo. Ya, entonces, todos estos elementos que son distintos signos lingüísticos, ¿cierto? Si nosotros mencionamos conejo, tenemos la imagen acústica de k, o, n, e, k, o, conejo, pero todos nos imaginamos distintos conejos. Aquí es medio difícil imaginárselo porque aparece en la imagen, pero tenemos el concepto de conejo, del pato, la vaca, la gallina, ese animal.
la oveja, el chanchito, el ganso y el pavo. Todos ellos, nosotros tenemos distintos signos lingüísticos, pero todos los podemos asociar dentro de lo que son los animales de granja, independiente de las variedades y las diferencias que tengan, porque de hecho la tienen, ¿cierto? Por un lado tenemos algunos animales de granja que tienen pelo, como es el conejo, la vaca, la cabra o la oveja. Oveja, es una oveja. Y ahí el tema de el chanchito. Todos ellos tienen pelo. Y la otra diferencia que podemos encontrar también son los animales de granja que tienen plumas. Tenemos aquí al patito, ¿cierto? A la gallina, no sé, una paloma. El ganso y el pavo. Ahora bien, también los podemos dividir por el número de patas que tengan. Animales de granja que tengan 2 patas. Y ahí tendríamos solamente, ¿cierto?, a las aves. Y por otro lado, animales con 4 patas, tendríamos al conejo, la vaca, la oveja y el chancho. Pero en el fondo, ¿cierto?, todos ellos van a responder a un campo semántico. Campo semántico, entonces, chiquillos, va a ser la red léxica que nosotros podamos generar en torno a un concepto particular. Y en torno a lo que es el campo semántico, se me perdió el cursor, ahí está. Y en torno a lo que es el campo semántico, aparecen 2 conceptos que dijimos que íbamos a revisar en la clase de hoy, que era el hiperónimo y el hipónimo. Ahora, muchas veces, sobre todo cuando estamos viendo esta parte de las clases, nos dicen, bueno, ¿y esto va a entrar en la PSU? ¿Me van a preguntar lo que es un hiperónimo o lo que es un campo semántico? No, no lo van a preguntar. Hemos dicho varias veces en la PSU de lenguaje, ojo, porque por ahí alguien se me asustó el otro día, la PSU de lenguaje, no me estoy refiriendo a las otras, solo la de lenguaje, ya no entra en contenidos. Hace varios años entraban preguntas de contenidos, 15 preguntas de contenidos, y que la verdad es que eran 15 miserables preguntas para 4 años de enseñanza media. Entonces, no tenía mucho ni pies ni cabezas. Entonces, como el área del lenguaje está más bien enfocada a desarrollar lo que son las habilidades lingüísticas, analizar, comprender, inferir, todas las que vimos hace varias clases atrás, está relacionada con el tema de adquirir habilidades, ¿cierto? Y desarrollarlas, por supuesto. Saber lo que es el campo semántico, la semántica, el signo lingüístico, bla, 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 todo eso no nos sirve. La PSU quitó las 15 preguntas de contenido, por lo tanto, el saber contenidos puros y duros no nos sirven de nada, pero sí nos sirve generar ciertas habilidades. Y precisamente, como decíamos, los campos semánticos, como le estaba diciendo en realidad cuando no me había dado cuenta que ya no estábamos al aire, pero los campos semánticos nos sirven precisamente para ir proporcionando estabilidad al texto, es decir, proporcionarle coherencia y proporcionarle cohesión, es decir, propician que la información vaya avanzando. Lo que vimos acerca de la pronominalización, lo que vimos con respecto a la correferencia, lo que vimos con respecto a cómo va avanzando la información en el texto para que el texto no fuese tedioso ni cansador, precisamente aparece ahí, aquí, dentro de lo que son los campos semánticos. Entonces, chiquillos, lo que hemos estado viendo está todo relacionado. El lenguaje, es difícil que haya una cosa ahí media olvidada en la nebulosa o como una burbuja aparte. Aquí está todo relacionado. Además, los campos semánticos, ¿cierto?, nos ayudan a generar conexiones mentales y por eso hoy tenemos este cerebrito que lo hemos visto siempre en las diapositivas cuando comenzamos las actividades. Nos genera conexiones mentales entre las palabras que están relacionadas entre sí, ayudando también de esa manera a generar más ideas. Es decir, cuando nosotros ampliamos nuestro vocabulario y le sumamos una nueva palabra a los campos semánticos que ya tenemos en nuestra cabeza, vamos generando una ampliación del pensamiento, no solamente del vocabulario, sino que del pensamiento en sí mismo. Podemos conocer el mundo y podemos detallar y describir el mundo de mejor manera. Por lo tanto, todo este ejercicio, ¿cierto?, de que siempre preguntan, profe, ¿cómo puedo aumentar mi vocabulario? Es precisamente a través de estos fenómenos como son los campos semánticos. Y además, ¿para qué nos sirve también aprender lo que son los campos semánticos, la semántica, bla, bla, bla? Para ejercitar la mente al formar conceptos generales a partir de ideas particulares. Es decir, en la diapositiva anterior, ¿dónde está? Acá, en la diapositiva anterior tenemos varias ideas particulares. Tenemos al chancho, al ganso, al pavo y todos los demás que están para arriba. Pero todos ellos, que son ideas particulares, las podemos subir a ideas generales, que son los animales de granja que tienen plumas. Es decir,
nosotros lo que vimos en relación a lo que era el ítem de plan de redacción, que decíamos que tenemos que ir de lo general a lo particular, precisamente también nos ayuda esto de saber lo que son los campos semánticos y cómo se van relacionando entre sí. Entonces, para generar nuestros propios campos semánticos, y aquí yo los invito, esta es una invitación, sobre todo los que me dicen, profe, ¿qué puedo hacer para ir aumentando mi vocabulario? Ir anotando palabras en alguna parte, para después nosotros mismos irlas relacionando con otras palabras y darnos cuenta que tienen, si bien tienen diferencias, se parecen de algún modo, desde algún punto de vista. Entonces, para realizar campos semánticos, nosotros tenemos que fijarnos que los conceptos tengan una o varias características en común. Por ejemplo, tenemos ahí varios conceptos, varios signos lingüísticos. Jardín, salón, dormitorio, cocina, comedor. ¿Qué características tienen en común? Todos esos elementos son habitaciones de una casa donde uno puede compartir con otro. En el jardín uno puede estar con la familia. En el salón uno puede estar con la familia. En el dormitorio, sobre todo los dormitorios de papás, ¿cierto? Donde generalmente hay una televisión, puede estar la familia. La cocina, puede cocinar la familia toda junta. El comedor, lo mismo, pueden estar todos juntos. Por lo tanto, ¿cierto? Estos campos semánticos, las palabras que conformen el campo semántico, tienen que poseer una o varias características en común. Después, ¿qué más tenemos que considerar? Que los campos semánticos posean una o varias características diferenciadoras que contemplen los diversos matices de significado. Es decir, por un lado teníamos varias características en común, pero por otro también tienen que ser distintas. Tienen que todas pertenecer a una familia, ¿cierto? Y también tener sus propias diferencias. En el mismo ejemplo que veíamos hace un rato, teníamos jardín, salón, dormitorio, cocina, comedor. Pero todas esas habitaciones que decíamos eran habitaciones de una casa donde se pueden compartir con otros, también podemos decir que se diferencian en el tamaño de la habitación y si esta habitación es ya sea exterior o interior. ¿Podemos tener el jardín dentro de la casa? Sí, no me digan que no. Habían casas dentro de lo que, sobre todo lo que era el periodo colonial, que tenían un jardín interior. Así que no me vean como loca. Se puede. Ya, y después además tenemos que considerar también la pertenencia de un término a un determinado campo semántico. Va a depender de la elección y a la vez de la exclusión de otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el ejemplo para que se entienda mejor. Juan fue muerto por un disparo de revólver. Al pobre Juan le pasa de todo. Esta vez Juan se murió porque le dispararon con un revólver. Nosotros, en este ejemplo, escogimos la palabra revólver para diferenciarlo de que no fue muerto ni por una ballesta, ni por una ametralladora, ni por un tanque, ni por un cañón, que son todas armas que disparan, ¿cierto? Y Juan fue muerto por un disparo, pero no fue muerto por cualquier disparo, fue por un disparo de revólver, que es más bien un arma pequeña. Entonces, todas estas palabras, revólver, ballesta, ametralladora, tanque, cañón, las podemos tener dentro de un campo semántico que serían armas. No sé si todas son de fuego, pero sí armas. Y dentro de esas armas, ¿cierto? Las vamos diferenciando. Entonces, al pobre Juan, que esta vez se murió, el pobre Juan, ¿cierto? Fue muerto por un disparo de revólver, un arma pequeña, y no fue muerto ni por una ballesta, ni por una ametralladora, ni por un tanque, ni por un cañón. Creo que la ballesta no es de fuego, por lo tanto no podría ser esa su familia semántica. Ya, ahora, los campos semánticos adoptan ciertas formas. Generalmente, y esta es la que más aparece, están las formas ramificantes, es decir, las formas que tienen la forma de rama, por eso aparece ahí el dibujito, no está ahí porque sí. Las formas ramificantes, cada uno de los elementos establece una relación de jerarquía con los demás, y estos elementos pueden ocurrir a través de lo que habíamos dicho que íbamos a ver el día de hoy, que era la hiperonimia y la hiponimia. Vamos a ver. La hiperonimia es dentro de la jerarquía que decimos que generan estas relaciones ramificantes. La hiperonimia es el fenómeno que ocurre cuando el término engloba muchísimos más. Podríamos decir que es el nombre del campo semántico, pero recuerden que el campo semántico es un poquito más amplio. Entonces, tenemos como hiperónimo, es decir, que te genera una relación de hiperonimia o como hiperónimo, la palabra día. Día engloba todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Todos esos elementos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los podemos englobar, porque ahí dice que es un término que engloba, es decir, lo mete dentro del globo de lo que es la palabra día. Entonces, día, dentro de este campo semántico, va a generar una relación de jerarquía, es decir, va a estar más arriba que las otras palabras que se van a ir disgregando de él, van a generar las ramitas. Día tenemos como hiperónimo y las ramitas que salen de la palabra día, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, estas palabritas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es decir, estas ramitas reciben un nombre también. Decíamos que la palabra grande, la que engloba, es el hiperónimo, y la palabra chiquitita, la que aparece dentro de las ramas, va a ser el hipónimo o va a generar una relación de hiponimia. Entonces, la hiponimia ocurre cuando uno de los elementos contiene en sí mismo el significado de otro, es decir, tiene un elemento detrás. Y dentro de ese elemento que tiene detrás, él se cobija y se desprende. Entonces, podríamos decir que también es una manera más específica para referirnos a algo. Teníamos como hiperónimo la palabra día. Bueno, uno dice, sí, voy a ir tal día a tu casa. Uno dice, bueno, pero ¿qué día? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué día? Por lo tanto, cuando nosotros ya especificamos y dice, bueno, voy a ir el día miércoles a tu casa, estoy especificando. Por lo tanto, el hipónimo es más específico. Tenemos otro ejemplo acá. El minuto va a ser un hipónimo de lo que es la palabra tiempo. Cuando nosotros hablamos del tiempo, que es un hiperónimo, ¿cierto? Vamos a tener varias definiciones o varias ramitas del tiempo. Vamos a tener la hora o el mismo día, ¿cierto? Día, hora, minuto, segundo y todos los que sean para más chiquititos. Y como están diciendo en el chat, que lo acabo de ver y está súper bien, para nosotros aprender esto, porque a veces uno dice, bueno, hipónimo, hiperónimo, ¿qué se diferencia? El hiperónimo está compuesto por la palabra hiper, es decir, grande. Los hipermercados son distintos a los supermercados. Los hipermercados tienen de todo, venden hasta neumáticos, tienen de todo. Supermercados generalmente está más bien enfocado a las cosas de la casa, pero el hipermercado, que no voy a nombrar ninguna marca, pero hay una marca de supermercados que es un hipermercado, vende artículos electrónicos, vende neumáticos, vende la casa para el perro, vende de todo. Entonces, el hiperónimo va a ser el grande, el que tiene todo. Y el hipónimo es el chiquitito, como el, no sé, en este momento no se me ocurre nada, pero el hipónimo significa pequeño. La palabra hipo significa chiquitito, pequeñito. Entonces, hiper, hipo. Y así nos vamos a acordar. Ya, tenemos un ejemplo aquí. Fíjense en este texto. Dice, en la carrera de caballos encontré unos binoculares que me sirvieron para ver mejor la belleza de los movimientos de los equinos. Con estos lentes pude ver como si estuviera a unos cuantos centímetros la precisión con que estos mamíferos sincronizan el movimiento de sus cuatro patas, lo cual no deja de ser muy interesante. Con los prismáticos pude apreciar cuando Rocinante cruzó la meta. Entonces, en ese texto, ¿cierto? Tenemos muchos hiperónimos y si nos damos cuenta, el texto también va progresando porque se van generando los elementos que vimos que precisamente hacían que el texto progresara y avanzara. Entonces, en el caso de los equinos, nos estamos refiriendo, como estamos hablando de una carrera de caballos, hablar del equino es un hiperónimo de caballo, ¿cierto? Porque hay otros equinos más, hay otros animalitos que pueden ser equinos. No me quiero equivocar, pero creo que el burro también es un equino. Por lo tanto, tenemos ahí más equinos. Con estos lentes, ya habíamos hablado de binoculares, ¿cierto? Con estos lentes, que va a ser el hiperónimo de binoculares, pude ver como si estuviera unos cuantos centímetros, la precisión, bla, 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 bla. Es decir, cuando nosotros hablamos de lentes, no necesariamente nos vamos a referir a los binoculares. También podríamos referirnos a lentes de sol, lentes de contacto, lentes ópticos, etc. Pero como ya habíamos hablado de binoculares anteriormente, cuando hablemos de lentes en este texto, nos vamos a referir a lo que ya se nombró con anterioridad. Después, pude ver como si estuviera unos cuantos centímetros la precisión con que estos mamíferos
habíamos hablado de equinos y habíamos hablado de caballos. Por lo tanto, mamíferos genera una relación de hiperonimia con lo que son los equinos y los caballos. Mamíferos tenemos un montón, ¿cierto? Todos los animales que nacen de la guatita de su mamá y que toman leche son mamíferos, maman, de ahí viene la palabra. Por lo tanto, como ya habíamos hablado antes de equinos y habíamos hablado de caballos, difícilmente dentro de ese texto, nombrando los mamíferos, no vamos a acordar de un perro o de un gato, porque si bien son mamíferos, no nos estamos refiriendo a eso. Después, sincronizan el movimiento de sus cuatro patas, lo cual no deja de ser muy interesante. Con los prismáticos, y ahí nuevamente tenemos el tema de que se genera un hiperónimo con la palabra binocular que salía al principio, porque prismáticos también puede ser otro tipo de lente que generalmente tienen que ver con larga vista. Pude apreciar cuando Rocinante cruzó la meta. Por ahí preguntan qué es guatita. Se me olvida que a veces nos están viendo chicos de fuera del país. Guatita es la barriga, el estómago. En Chile le decimos guatita. Sí, estómago, vientre, exactamente. Cuando nacen del vientre de la mamá. Ya, entonces, vimos lo que eran los hipónimos, los hiperónimos, y ahí estamos hablando acerca de las formas que adoptan los campos semánticos. También dentro de los campos semánticos tenemos una última forma que generalmente se adopta, que son las formas lineales. Las formas lineales del campo semántico es el fenómeno que se produce cuando precisamente alguno de los elementos establece una relación de linealidad, de ahí viene la palabra, ¿cierto? O el nombre de esta forma. Establece una relación de linealidad con el siguiente y lo que sigue en una serie. Por ejemplo, tenemos ahí niño, joven, maduro o adulto y anciano. Entonces, estas formas lineales pueden funcionar en una sola dirección. Por ejemplo, tenemos al niño, como vimos anteriormente, tenemos al niño, al joven, al adulto joven, al adulto mayor y ya así como cuarta edad, muy viejito. Y después también tenemos los que son reversibles. Caliente, templado. Podemos pasar de un estado al otro. Lo mismo que pasa con el agua, ¿cierto? Que puede ir de estado en estado dependiendo de cómo lo vayamos modificando. Y después también tenemos los elementos lineales circulares, como los días de la semana o las mismas semanas o los meses o las estaciones del año que son circulares. Van generando un círculo. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces, tíos. Lo de los campos semánticos, y esto lo vamos a repetir, ya lo dije, pero no importa, lo vamos a repetir. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve un montón. A lo mejor no aprenderme exactamente lo que es el campo semántico y dar cátedra de lo que es el campo semántico, pero generar y andar trayendo nuestra propia libretita para anotar palabras que no conozcamos, buscar el significado y de esa manera agregarlos a los campos semánticos que ya tenemos interiorizados en nuestro cerebro, funciona un montón. No solamente nos va a servir para la finalidad que la estamos persiguiendo ahora, que es realizar una buena PSU y dar una buena prueba y tener un excelente puntaje y poder entrar a la universidad, sino que me va a ayudar a generar conocimiento de mundo, conocimiento de mi entorno y a la vez poder desarrollar de mejor manera con las descripciones que yo hago de mi entorno y de mi mundo. Así que ojo, esto uno dice, bueno, no me sirve, pero sí sirve. Ya, nos vamos a los ejercicios. Y aquí nuevamente se nos repite la imagen de este cerebro haciendo ejercicio. Chiquillos, recuerden que la clave en la PSU del lenguaje está puesta precisamente en la ejercitación. La ejercitación es la clave para poder realizar una buena PSU. Tenemos que ejercitarnos, tenemos que hacer que este cerebro se vaya agrandando y vaya sumando musculitos porque precisamente es lo que nos va a servir. Entonces, para dejar aún más claro lo que son los hipónimos y los hiperónimos, tenemos esta tablita. Tenemos arriba ciertos hipónimos, pero abajo no hay hiperónimos, pero abajo no hay ningún hipónimo. Y a la vez, dentro de la tablita de los hipónimos, le faltan los hiperónimos. Entonces, ¿qué hipónimos podemos encontrar de la palabra árbol? Peumo, pino, nogal, bonsai. Sí, estamos bien.
Roma, hojas, ramas. Bien. Autótrofos. Hoy me imagino que eso debe ser un tipo de árbol, pero no lo conozco. Tronco, sauce, ramas. Ya. Entonces, lo que ustedes están presentando ahí en el chat, ¿cierto? Va por el lado de dos tipos de hipónimos. Uno, los que están separando al árbol, ¿cierto? Y lo están yendo por el lado de sus componentes, las ramas, las hojas, los brotes, la corteza, el tronco, etc. Y otros están dando hipónimos desde el punto de vista de los tipos de árboles que hay. Entonces, me nombraron el sauce, el bonsái y no sé qué cosa más, se me olvidó. Pero está bien, muy muy bien. Después, tenemos como hipónimo, tenemos al salmón, la anguila, tiburón, reineta, besugo, congrio y corvina. Todos esos son hipónimos de algo, es decir, les falta el hiperónimo. ¿Cuál sería el hiperónimo que estaría faltando ahí, chiquillos? Peces, exactamente como están diciendo ahí. Todos esos animalitos, el salmón, la anguila, el tiburón, la reineta, el besugo, el congrio, la corvina, son peces. Bien, ahí me están soplando lo que son autótrofos. Autótrofos sería un hiperónimo porque todos los árboles lo son. Profe, autótrofos es todos los árboles porque son los organismos que producen su propio alimento. No tenía idea. Aprendí una palabra nueva. Se acaba de sumar a mi campo semántico. Ya, después tenemos hueso, como la serie Huesos. Ya, hueso, eso es un hiperónimo, es decir, le falta una serie de hipónimos. ¿Cuáles serían los hipónimos que podríamos agregarle a la palabra hueso? Fémur, coxis, columna. Fémur, ¿se acuerdan por acá? Tibia, peroné, húmero. Rótula. Coxis. Radio. Exactamente. Aquí están algunos también nombrando. Nuevamente, tenemos quien nos está nombrando tipos de hueso, el martillo, el radio, la tibia, peroné, húmero, coxis, cúbito, fémur, etcétera. Son tipos de huesos. Y hay otros que están hablando acerca de palabras que están relacionadas, como cartílago y calcio, por ahí que nombró alguien. Así que sí, efectivamente, chiquillos, todas esas palabras que ustedes están nombrando podrían ser hipónimos de la palabra hueso. Después nos falta el hiperónimo de la palabra lápiz, rotulador, pluma, tiza, bolígrafo, portaminas y plumón. Estuche pusieron por ahí. Sí, podría ser. Sí, cosas para escribir. Estuche, está muy bien. Exactamente, en el estuche, en la cartuchera, que también se conoce con esa palabra, podría ser el hiperónimo de lápiz, rotulador, pluma, tiza, bolígrafo, portamina y plumón, precisamente porque son los elementos que puede contener. Por ahí Oso nos dice que son cosas que el oso quiere. Puede ser. O podría ser el estuche de una profesora, no sé. Ya, y finalmente tenemos ropa. Ropa. Están diciendo que el hiperónimo también pueden ser lápices. Sí, también pueden ser lápices. Ropa. Hipónimos para el hiperónimo ropa. ¿Cuál podría ser? ¿O cuáles, en realidad? ¿Cuáles podrían ser? Pantalón, blusa, polera, polerón. Cordones, polera. Polera, pantalón. Calzoncillos, chaqueta, camisa, pantalón, polera, falda. Short, falda. Bufanda. Calcetines, bufanda es infaltable. La bufanda en esta época del año tiene que estar. Ya, bien, exactamente, chiquillos. Los elementos que ustedes están mencionando precisamente son hipónimos tangas, dicen por ahí. Los patudos. Las patudas. Los hipónimos los hipónimos de la palabra ropa pueden ser todos los que ustedes están nombrando. Tenemos aquí una propuesta, ¿cierto? Dentro de lo que es el árbol, los hipónimos podrían ser araucaria, sauce, rayán, peumo, nogal, sauce, pino, más todos los que ustedes nombraron. En relación a los peces, salmón, anguila, tiburón, reineta, besugo, congrio, corvina, teníamos como hiperónimo pez o peces. Dentro de los huesos teníamos las costillas, omóplatos, esternón, vértebra, peroné, fémur, pelvis. Los lápices,
podrían haber sido rotulador, pluma, tiza, bolígrafo, portamina, plumón, tiralínea, pero ustedes propusieron estuche y la verdad es que estaba bien de todas maneras. Y dentro de lo que es la ropa, los hipónimos podrían haber sido pantalón, camisa, vestido, pijama, calcetín, blusa o falda. Estamos bien. Súper bien. Chiquillos, entonces recuerden, estos elementos de los campos semánticos, ojalá utilizarlo para el lado luminoso de la fuerza. Ya, estar anotando ahí o anotando mentalmente o anotar de verdad, ya sea de manera escrita o en el celular, palabras que no conozcamos para ir integrándolas dentro de lo que son nuestros propios campos semánticos. A veces aprender el significado de una palabra por cuenta propia, ¿cierto? De manera aislada, cuesta un montón. Y como tenemos que aumentar nuestro vocabulario, ojalá de manera rápida y eficaz, eficiente y eficaz, tenemos que considerar hacernos nuestros propios campos semánticos. Así que sí, efectivamente sirve mucho. Ya, nos vamos a la pregunta desafío de la Universidad Mayor, que cambió su pregunta desafío, cambió su fondo y es muy bonito. Nos vamos entonces, tenemos aquí un texto, esta vez me voy a desaparecer porque es un texto, no se ve completo. Entonces, tenemos. El texto dice así. La insólita estructura de la obra de Rulfo nos permite reconocer en ella dos aspectos fundamentales. El primero de estos rasgos asume plenamente el carácter de la novela contemporánea en América que, como se sabe, se caracteriza por concebir la obra literaria como un ente autónomo, como un cosmos cuya comprensión y aprehensión surgen a partir de la coherencia interna de sus partes, rompiendo de este modo radicalmente con el carácter trascendente que tenía la novela moderna. El segundo aspecto nos lleva al propio desarrollo interno que ha tenido la novela en México en cuanto a la temática de la revolución se refiere. Había que esperar a que, en 1953, al fin, Juan Rulfo procediese en Pedro Páramo a la mitificación de las situaciones, los tipos y el lenguaje del campo mexicano, cerrando para siempre y con llave de oro la temática documental de la revolución. Este es un texto de un libro llamado Historia de la Literatura Mexicana de Howland. Por ahí se están acordando, y eso me da mucha risa porque me imaginé que iba a ocurrir. Se estaban acordando de que el año pasado, en la PSU del proceso 2017, apareció nuestro amigo Juan Rulfo con su texto Pedro Páramo. Así que este es el texto que vino a recordar todos sus mayores temores y frustraciones del año pasado. Entonces, chiquillos, por eso es la pregunta de desafío, porque uno tiene aquí que superar su miedo y su rechazo a Pedro Páramo. Entonces, chiquillos, si se fijan, aparecen dos palabras destacadas de alguna manera, ¿cierto? Dentro del texto. Aparece la palabra coherencia y la palabra documental. Ninguna de las dos supone un gran desafío, precisamente porque son palabras que uno conoce, ¿cierto? La palabra coherencia la hemos estado revisando durante las clases, la revisamos junto con lo que es la cohesión, y hemos hablado varias veces que la coherencia tiene que ver con un entendimiento, y la palabra documental uno la conoce a través de los tipos de, precisamente, elementos que genera la televisión cuando quiere dar cuenta de algún fenómeno, etcétera. Por ahí están preguntando por qué aparece mexicano o México con J. Se puede escribir de las dos maneras. El tema es que México con X me parece que estaba más relacionado con cómo se escribía en su origen la palabra México, que es de origen náhuatl, que son los indígenas de esa región. ¿Ya? Por eso es con X o con J. Se puede escribir de las dos maneras. Entonces, la primera palabra, coherencia, aparece dentro del contexto que dice: el primero de estos rasgos asume plenamente el carácter de la novela contemporánea en América, que, como se sabe, se caracteriza por concebir la obra literaria como un ente autónomo, como un cosmos cuya comprensión y aprehensión surgen a partir de la coherencia interna de sus partes, rompiendo de este modo radicalmente con el carácter trascendente que tenía la novela moderna. Entonces, la palabra coherencia.
¿Con cuál de estas palabras podríamos reemplazarla? Con la palabra conexión, conformación, estructura, composición u ordenación. Vamos a tener aquí que recordar que esta es una de las preguntas difíciles que apareció dentro de una PSU, que si no me equivoco es la del año 2007. Entonces nos dice ahí que está diciendo que se caracteriza por concebir la obra literaria como un ente autónomo, como un cosmos cuya comprensión y aprehensión surgen a partir de la coherencia interna de sus partes. Entonces, surge a partir de la conexión interna de sus partes, de la conformación interna de sus partes, de la estructura interna de sus partes, de la composición interna de sus partes o de la ordenación interna de sus partes. Vamos a ver, porque ya hay varios que están bien en su respuesta, porque la respuesta correcta es efectivamente la letra A, conexión. La palabra coherencia, dentro de ese contexto, la podíamos reemplazar por la palabra conexión, precisamente porque conexión es la única que tiene que ver con elementos meramente, es decir, sola y exclusivamente con elementos internos. Conformación, estructura, composición y ordenación son elementos más bien que tienen que ver con la organización o la formación de los componentes externos del texto. Por eso, conexión, que está dentro de los mismos elementos, es la respuesta adecuada. Era una pregunta difícil, era una pregunta desafío. Sí, estaba difícil. Ya, nos vamos a ir con la otra pregunta que nos hacen con respecto a la palabra documental. En este caso, también es una pregunta difícil. Solamente el 37,9% de las personas que dieron esta prueba acertaron a la respuesta correcta. Entonces, tenemos la palabra documental. La podemos reemplazar por ejemplar, testimonial, trascendental, real o principal. Vamos a devolvernos al texto como están pidiendo. Dice, había que esperar a que, en 1953, al fin, Juan Rulfo procediese, en Pedro Páramo, a la mitificación de las situaciones, los tipos y el lenguaje del campo mexicano, cerrando para siempre y con llave de oro la temática documental de la Revolución. Entonces, la temática documental de la Revolución, la temática ejemplar de la Revolución, la temática testimonial de la Revolución, la temática trascendental de la Revolución, la temática real de la Revolución o la temática principal de la Revolución. La mayoría está diciendo que es la letra B. Vamos a ver inmediatamente si es esa la respuesta correcta. Y efectivamente la respuesta correcta es la respuesta B, testimonial. ¿Qué es lo que hace Juan Rulfo? Siempre los confundo. Juan Rulfo con su texto. Juan Rulfo, en torno a todo lo que se venía conformando en la literatura mexicana, ¿cierto? Lo que hace con la aparición de su Pedro Páramo es precisamente terminar y dar por finalizado podríamos decir, como dice ahí, la temática documental de la Revolución. Es decir, él con su obra documenta lo que eventualmente fue la Revolución Mexicana, es decir, da testimonio de lo que fue. Ejemplar podría haber sido ahí el distractor, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, él lo que está haciendo es ejemplificar lo que fue la revolución, pero en realidad, como él se toma de elementos reales y genera todo su texto ahí medio real maravilloso, es un testimonio. Trascendental, real y principal no tienen mucho que ver aquí, si bien son palabras ligadas desde el punto de vista de los campos semánticos, no funcionarían dentro de lo que es el texto. La única palabra ahí que está relacionada a los documentos, es decir, lo que busca generar precisamente Juan Rulfo, es testimonial. Ya. Entonces, he vuelto. Ya, hasta ahí llegó entonces esta pregunta de desafío. Estaba difícil. Estaba bien difícil.
esta pregunta de desafío. Para todos aquellos que reclaman a veces que las preguntas son medias fáciles, nos fuimos con una pregunta difícil en la pregunta de desafío. Ya, chiquillos, estamos ya más o menos en la hora, así que nos vamos a las preguntas que puedan haber quedado de la clase, algún elemento que tal vez no quedó muy claro. Preguntas en este momento. A ver. Profe, ¿está mal elegir una palabra que no coincide con el mismo campo semántico? ¿Hay opciones donde las palabras no tienen relación y varía según el contexto? Sí, Diego, sí. Ocurre muchas veces que las palabras no están dentro del mismo campo semántico. El campo semántico nos sirve para relacionar las palabras, pero dentro de lo que es el vocabulario contextual, tienes que fijarte también si la palabra está puesta dentro de su formato denotativo o connotativo. En algunos casos te vas a encontrar con el que está precisamente la palabra usada dentro de lo que es la connotación, y por ende, como en la connotación nosotros le damos intención al lenguaje, ¿qué es lo que ocurre? Que puede que la palabra no pertenezca al campo semántico. Lo que ocurre cuando uno dice que el perro amigo, ¿cierto? Cuando uno habla de que el amigo, perro amigo, ¿cierto? Que el amigo tiene las características de que es fiel, de que es amable, que es alegre, etcétera, etcétera. Esas palabras no pertenecen precisamente a un campo semántico. Por lo tanto, sí puede ocurrir. Quiero saber el tema de la linealidad. Ya, vamos a devolver a la linealidad porque parece que quedó ahí. Vi por ahí que habían varias preguntas. Ya, las formas lineales de los campos semánticos tienen que ver con que la palabra establece una relación directa con la que le sigue. Ejemplo, tenemos las palabras niño, joven, maduro, anciano. El campo semántico de niño, joven, maduro, anciano podría ser el elemento de etapas de la vida, ¿cierto? Tenemos niños, jóvenes, maduros, ancianos. Tenemos la etapa de la vida. Pero en ese caso, estos elementos se producen dentro de una linealidad. Se producen en este caso dentro de una sola dirección. Tenemos niño, joven, maduro, anciano, y de ahí ya no hay más porque caput. Nos morimos, hasta ahí llego. El otro es el que es el elemento de la forma lineal reversible, donde una palabra puede volver a la otra dependiendo de sus características. Acá tenemos caliente, templado. En el caso, por ejemplo, de la temperatura, ¿cierto? Algo puede pasar de caliente a templado, que es más bien tibio o tirando para frío. Lo mismo ocurre con el caso del agua, que tienes el agua en sus distintos estados y que puede pasar de uno a otro. ¿Qué otros tenemos reversible? El ejemplo que siempre doy acerca del lindo, hermoso, precioso, maravilloso. Dependiendo de nuestros gustos, dependiendo de cómo lo veamos, el lindo, hermoso, precioso, maravilloso puede ir siendo reversible, ¿cierto? Una persona linda pasar a preciosa, etcétera. Y en el caso de la forma lineal circular, tienes que los elementos van generando precisamente un círculo, de ahí el nombre. Entonces, los días de la semana, por ejemplo, tienes domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y nuevamente tienes domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y así te vas repitiendo. Las estaciones del año, lo mismo. Verano, otoño, primavera, no, me salté una. Verano, otoño, invierno, primavera. Verano, otoño, invierno, primavera. Y se va repitiendo. A eso nos referimos con la forma lineal. Ya, espero que haya quedado más claro esta vez. Víctor, profe, estoy enfermo en cama resfriado, manda saludos. Pucha, Víctor, mejórese y aproveche de leer, ya que está en camita. ¿Puedo volver a ver la clase? Sí, puedes volver a ver la clase. Ya pronto va a estar disponible para que la vean en YouTube. En el canal de YouTube quedan grabadas. Así que por ahí también vi que alguien preguntó si las clases quedan grabadas. Sí, quedan grabadas. Están todas en el canal de YouTube de puntajenacional.cl. Y además también están en la página de www.puntajenacional.cl. Ahí están todas las clases grabadas. También puede pasar que una palabra esté en un género masculino y la opción correcta para reemplazarla esté en un género femenino. Puede ocurrir, es extraño que ocurra, pero sí, puede ocurrir. También puede ser que la palabra esté en plural y aparezca en singular. Sí, generalmente no, porque la verdad es que es un caso bien extraño, pero puede funcionar, puede que ocurra. Profe, mesa para comer, ¿puede ser una etimológica con la palabra mesa que es apellido? O no sé.
no sé, puede ser, puede ocurrir, pero la verdad es que no sé. Porque, por ejemplo, hay algunos apellidos que tienen relación con cosas. Lo que ocurre con Briceño, por ejemplo. El apellido Briceño está relacionado a un solo ceño, es decir, eran personas medias enojonas. Y yo los briseños que conozco son más o menos enojones. Así que sí, puede ocurrir. Pero no sé si el mesa de mesa, con Z, ¿cierto?, tenga relación etimológica con mesa de comer. Habría que buscarlo. Están preguntando nuevamente por la linealidad. Dice, ¿no es jerárquica la linealidad a diferencia de la hiperonimia y la hiponimia? Exactamente, la linealidad no es jerárquica. Exactamente. La hiperonimia y la hiponimia generan una relación de jerarquía. Tenemos al hiperónimo arriba, de hiper, y al hipónimo, al chiquitito, abajo. En la linealidad no. Tienes de un punto al otro, o tienes reversible entre puntos, o tienes circular. No. Oso deforme también está enfermo, está fónico. Parece que anda un bicho, anda algún virus por ahí dando vueltas porque hay un montón de gente enferma. Así que mejórese también, mi estimado oso. Voy a leer Pedro Páramo. Yo sufrí con Pedro Páramo, hay que decirlo. Y sufrí en la PSU también con Pedro Páramo, porque nunca me gustó. Ya, entonces, parece que no hay más preguntas. Al parecer no. No, al parecer no hay más preguntas. Ya, chiquillos, entonces, son las 6:06, las 6:06 de la tarde. Nos vamos, que estén súper bien. Espero que la clase haya quedado clarísima para los que estaban preguntando. Si la clase queda grabada, sí queda grabada. Así que la pueden revisar ahí. ¿Profe, dio la PSU el año pasado? Sí la di. Sí la di. Y sufrí porque el año pasado no avisaron que iban a haber textos largos y fueron solamente textos largos. Sufrí precisamente pensando en ustedes. Así que sí sufrí. Ya, chiquillos, como decíamos, que estén bien, cuídense un montón, se viene el fin de semana, es viernes, nuestros cuerpos lo saben, así que cuídense el doble, ténganse responsables. Chiquillos, que estén bien, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde, sin falta y sin duda. Cualquier cosa, ustedes saben, se pueden informar y de hecho, en el caso de cualquier eventualidad, la informan a través de las redes sociales de Puntaje Nacional, el Facebook sobre todo. Que estén bien, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.